nombre es Damaris Tatiana Torres Aparicio, soy estudiante del programa de Contabilidad Financiera de las Unidades Tecnológicas de Santander y hoy les voy a hablar acerca de la legislación comercial. La legislación comercial es un ente de desarrollo de la legislación tributaria. Integra capacidades y competencias a través de sus distintas dimensiones, como lo son la ética, la cognitiva y de todas las formas de expresión del ser humano. Podemos agregar en pocas palabras que la legislación comercial es una herramienta jurídica que regula el intercambio de la empresa y los clientes. Me voy a enfocar en la evolución histórica de la legislación comercial, que se dio a través de la edad antigua, de la edad media y la edad moderna. Los inicios del fideicomiso, de la banca, de los seguros y de los contratos, que son los que nos permiten que hoy contemos con las distintas organizaciones que existen para cuidar este derecho. También les voy a hablar acerca de las fuentes del derecho comercial, como lo son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Estas permiten que se puedan tener las bases para trabajar frente al desarrollo comercial. El mandato constitucional, el cual regula la libertad de comercio, la libertad de industria y la libertad de trabajo. Bueno, la ley se encarga de regular y hacer cumplir de manera oportuna la normativa. Las costumbres mercantiles, como lo son lo uniforme, lo reiterativo, lo conforme al derecho, lo que debe tener vigencia enfocado en el material mercantil, comportamientos reiterativos. La jurisprudencia, que es la recopilación de los jueces, de los magistrados, que luego esto se convierte en ley. La doctrina, que es el derecho al cumplimiento de las leyes mercantiles. También es importante agregar el sujeto del derecho comercial, que son aquellos que ejecutan las actividades de comercio, que se dividen en actos mercantiles y actos no mercantiles. Los actos mercantiles son los que se realizan con habitualidad y los no mercantiles son los que se realizan con ocasionalidad, que luego hacen que la empresa cuente con todos los conceptos, la independencia laboral y la independencia económica. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Dayana Poveda Hernández y hoy les vengo a hablar de la informalidad y formalidad de la empresa en nuestro país, en Colombia. La informalidad es un fenómeno que se ha presentado en la economía de muchos países desde décadas atrás, pero en Colombia, más o menos a partir de los años 70, dadas las necesidades de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, se han realizado numerosos estudios acerca de la economía informal y de la empresa informal en Colombia. Estos han sido realizados por la Organización Internacional del Trabajo y por diversos autores que han proporcionado un sinnúmero de investigaciones que nos han permitido ver la importancia de la informalidad de la economía en el mundo, en vista de que existe gran cantidad de mano de obra y pocos puestos de trabajo, lo que genera desempleo y a su vez conlleva a la existencia de dicha informalidad. Para pasar de la informalidad a la formalidad, hay algunas obligaciones requeridas por el gobierno colombiano, que de alguna u otra manera actúan como beneficio para los entes económicos. Esto es con el fin de evitar sanciones o multas que puedan ser generadas, ya que hoy en día es evidente la informalidad en Colombia y en el mundo. Es mucho más común de lo que parece. Y en base a esto, hoy en día existen dependencias encargadas de seguir esta problemática y formalizar toda actividad como lo es la Cámara de Comercio respectiva de cada ciudad, la DIAN y algunas entidades bancarias. Cabe resaltar que es importante que los empresarios se capaciten respecto a las obligaciones que derivan del Estatuto del Consumidor y la responsabilidad en la que incurren al no tomar en serio los derechos de éste, así como la renovación anual del registro mercantil, ya sea como persona natural o persona jurídica. Esta ciertamente está relacionada con el comercio de cualquier tipo. Además, se debe tener en cuenta que todos los años las empresas y los comerciantes deben dar la parte financiera y otros datos a la Cámara de Comercio, donde esté ubicada su compañía o emprendimiento,
datos como la información financiera, actualización del domicilio de la empresa y actualización de los activos son algunos de los datos de suma importancia que deben ser registrados en la base de este. Esta información es para acabar con dicha informalidad. Tener en cuenta que el incumplimiento de estas obligaciones los expone a sanciones de carácter administrativo y judicial, dependiendo de la acción que elija, de la acción que elija el consumidor. Por eso es importante cumplir con cada una de las obligaciones que el gobierno, en este caso en Colombia, emite, para que pueda haber formalidad, pueda haber ética y un buen desarrollo de todo el ente económico y todo establecimiento comercial. Dar un buen nombre y dar credibilidad del trabajo, así evitando cierres temporales o sanciones. La informalidad en Colombia son compañías que no cumplen plenamente con la legislación tributaria y laboral y comercial, entre otros requisitos. Presenta una competencia desleal para las formales y afecta a diferentes sectores de la producción. Y hay datos para resaltar en Colombia, como es que el 85% de los trabajadores en microempresas del país son informales. La informalidad laboral es uno de los problemas con más consecuencias en la política económica y social de nuestro país. Bueno, y hablando un poquito de la formalidad, esta tiene que ver con el cumplimiento de las normas que aplican hacia las empresas. O sea, es decir, algunos ejemplos son de la formalidad es que hay que tener matrícula mercantil, y registro único tributario. Pero también es formal si los empleados son formales, si cumplen con todas las normas para el uso del suelo, las normas sanitarias y ambientales, si cuentan con títulos de propiedad, si lleva o no su contabilidad, si declara o no impuestos. Todos esos aspectos mencionados hacen parte de la formalidad. Y pues en conclusión, lo recomendable para toda empresa es formalizar su negocio, ya que pues son mucho más sus ventajas que desventajas frente a la informalidad. Entonces, pues lo recomendable siempre es... Buenas noches, mi nombre es Ana María Reyes Pava, estudiante de segundo semestre en Contabilidad Financiera. Hoy les voy a hablar sobre los títulos valores, qué son, para qué los usan, cuál es su función. Primero, ¿qué son los títulos valores? Los títulos valores son aquellos documentos que el tenedor nos da a nosotros como deudores, poniéndome como ejemplo, donde yo lo debo firmar por escrito para que me realice un préstamo. Ese préstamo, él debe tener un soporte, quedarse con un soporte con el cual él, si yo incumplo cualquiera de los pactos que realicemos, fechas de pago u otras cosas, él tendrá cómo proceder legalmente hacia mí o hacia otra persona que sea el deudor. ¿Cuáles son esos títulos valores? Entre ellos podemos encontrar las letras de cambio, los cheques, pagarés, entre otros, donde al momento de que el tenedor me realice un préstamo, yo debo firmárselo. Ahí mismo se pactan las fechas de pago y él tiene eso como el soporte de él para proceder. Por otra parte, estos títulos valores no pueden ser realizadas copias, ni duplicados, ni nada, porque tiene que ser exactamente el documento que se firmó a mano por el deudor.
Estos títulos valores tienen ciertos requisitos que se deben llenar, como lo son la fecha y lugar de expedición donde se realiza, domicilio del creador del título y firma y huella de la persona a quien se le está realizando un préstamo, digámoslo, el solicitante. Ya para finalizar con los títulos valores, podemos decir que ellos son como la facultad legal que tiene el tenedor legítimo del título valor contra el deudor. Voy a hablarles un poco también de la declaración de renta, tema que vimos en el presente módulo, que fue legislación comercial, donde pudimos ver que la declaración de renta es como un informe general de toda la vida financiera de una persona natural o jurídica que se realiza desde el 1 de diciembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, donde va especificado todos los movimientos de la empresa, activos, pasivos, patrimonios que le quedaron en la empresa en ese año. Eso sería todo. Muchísimas gracias.